Capítulo 1. En contra de mi mejor juicio, decidí que era buena idea jugar hasta altas horas de la noche. Como era de esperar, a la mañana siguiente me quedé dormida. Me puse el uniforme y me lavé el rostro a medias, sin preocuparme por arreglar mi cabello desordenado mientras salía de casa. Nunca había visto un uniforme de secundaria tan arrugado. ¿No tienes vergüenza? Dijo mi madre cuando comencé a ponerme los zapatos. La ignoré. Salí corriendo por la puerta principal y salté en mi bicicleta de confianza, que he usado desde la escuela media. Con una fuerte patada en los pedales me fui. Continué pedaleando con todas mis fuerzas, pronto la pendiente se fusionó con la carretera principal. Pedaleé una y otra vez. Tal vez pedalear un poco más rápido sea mejor. Seguí avanzando, como era de esperar, finalmente llegué a un punto en el que ya no podía controlar mi velocidad. Luego mi bicicleta decidió que era buena idea volar directamente a la intersección de la concurrida carretera principal. Cuando lentamente comencé a aterrorizarme por el inevitable impacto, voces distantes resonaron en mi mente. Eran voces familiares, mi familia, tal vez. Hija, eres tonta. Al menos eso era lo que recordaba de mi vida anterior. Después de haberlo recordado todo, repentinamente, después de un fuerte golpe en la cabeza. Katarina Kles, 8 años de edad. Como la única hija del duque Kles, estaba, como siempre, siendo mimada y adorada amorosamente. Con una saludable dosis de orgullo y caprichos egoístas, yo era la imagen de una mujer rica. Hoy acompañaba a mi padre en una visita al castillo. El tercer príncipe del reino, que tenía la misma edad que yo, debía guiarme a través de los jardines del castillo. La primera vez que conocí a este príncipe, sus ojos azules y cabello dorado me cautivaron. También tenía la cara de un ángel, su comportamiento tranquilo y sereno era otra cosa, no pensaría que era un niño de 8 años. Como era de esperarse, esta jovencita complaciente se enamoró de inmediato del príncipe y se aferró a él como si fuera pegamento. Dicha jovencita fue criada bajo el cuidado amoroso de sus padres y estaba demasiado malcriada como para considerar no causar problemas a los demás. Luego me quedé un poco demasiado cerca del príncipe, sin mirar a dónde iba, y me topé con el príncipe, cayendo en el proceso. Si bien la fuerza del impacto no fue grande, no podría haber elegido un peor lugar para aterrizar. De todos los lugares, caí de cabeza en una roca decorativa en los terrenos del jardín. Debido a donde me había golpeado la cabeza, había una gran cantidad de sangre brotando de la herida, al menos lo suficiente como para hacer que el príncipe y los sirvientes a nuestro alrededor se asustaran. Personalmente, sin embargo, no pensé que eso fuera tan importante, porque había recuperado los recuerdos de mi vida anterior del impacto. Sí, lo recuerdo. En mi vida anterior era una niña de secundaria de 17 años, en otras palabras, los recuerdos de 17 años inundaron mi joven mente en un instante. Era como si mi cerebro se hubiera cortocircuitado en un instante. Me llevaron a la enfermería del castillo mientras aún estaba aturdida. Después de un tratamiento preliminar fui transportada por la fuerza de regreso a la mansión de los Kles. Después de ese evento, durante los siguientes 5 días fui asaltada por una fiebre de temperaturas algo preocupantes. A medida que la fiebre finalmente disminuyó, pude organizar mejor los recuerdos en mi mente y finalmente pude sentarme en la cama. Fue en ese entonces que recibí una visita inesperada del propio príncipe. Debido al hecho de que aún estaba postrada en cama, el príncipe me visitó en mi habitación. «Hola, Lady Katarina, espero que estés un poco mejor». La voz angelical del tercer príncipe Geordo solo sirvió para complementar sus imposibles bellas facciones. ¡Qué cara tan adorable! Si bien Katarina tenía sentimientos por el príncipe Geordo, antes de recuperar sus recuerdos, ahora no siento exactamente lo mismo, especialmente porque tenía 17 años. Pero aunque no tenía sentimientos románticos por el príncipe, mirar su rostro angelical era suficiente para traer un poco de paz en mi mente. En verdad, él era demasiado hechizante para mirarlo. Pronto encontré mi rostro cubierto de una sonrisa tonta. Supongo que mi tonta cara sonriente no me hizo ningún favor, ya que el príncipe Geordo no estaba realmente convencido de mi recuperación. Volviéndose hacia mí con una expresión algo nublada, me ofreció una disculpa. «En verdad, me disculpo, Lady Katarina. Pensar que fui lo suficientemente descuidado como para haber marcado tu cara», dijo el príncipe, bajando la cabeza mientras lo hacía. Para empezar, todo esto había sucedido porque me lo había cerrado de forma egoísta, sin mirar a dónde iba. De hecho, incluso ensucié los jardines del castillo con mi sangre. En todo caso, debería ser yo la que estuviese disculpándose. En pánico, ofrecí una respuesta rápida. «Por favor, levante la cabeza, príncipe Geordo. Soy completamente responsable de mis acciones en este asunto. De hecho, debería disculparme por molestarlo a usted y a la gente amable en el castillo». Bajé la cabeza en tono de disculpa, para sorpresa del príncipe Geordo. Ahora que lo pienso, la única impresión del príncipe sobre mí era la de una niña egoísta de 8 años. De hecho, la expresión de sorpresa del príncipe sería adoptada por los sirvientes de mi familia durante los próximos 5 días. Para ser justos, Katarina era tratada como una princesa y criada con mucho cuidado. Sería natural para ella dar aires y actuar de una manera acorde con su estatus. Sin embargo, debido al hecho de que ahora estaba armada con aproximadamente 17 años de recuerdos comunes, ya no podía actuar de la manera arrogante que solía hacerlo Katarina. Debido a esto, los rumores sobre el cambio abrupto de la personalidad de la joven debido a la fiebre se extenderían por todo el hogar. Incluso el príncipe Geordo, que solo me había visto una vez, parecía sorprendido por este marcado contraste de personalidad. Sin embargo, siendo el joven príncipe capaz que era, pronto Geordo se recuperó de su conmoción inicial.
En absoluto, milady. Si hubiera sido más cuidadoso y observador acerca de mi entorno, no habría tropezado contigo, y tal vez no hubieras terminado con una cicatriz en tu hermoso rostro. Por favor, acepte mis más humildes disculpas. Dijo inclinando la cabeza profundamente. Ah, un príncipe tan encantador, a diferencia de la egoísta Lady Catarina de la casa Cles. Si la memoria no me falla, mi accidente y la lesión posterior requirieron una pequeña puntada. Como resultado de ello, en mi frente quedó una pequeña cicatriz de, digamos, como máximo 1 centímetro. Sin embargo, no me importó, no estaba exactamente orgullosa de mi historia. En mi vida anterior fui una niña bastante traviesa y jugueteé en las colinas detrás de mi casa con mis 2 hermanos desde muy joven. Debido a eso me lesioné varias veces y algunas de esas lesiones requirieron puntos de sutura mucho más grandes. Si bien mi madre no aprobó mi comportamiento al principio, finalmente se dio por vencida y dejó de comentar por completo. Como tal, parecía una tontería preocuparse tanto por una pequeña cicatriz en mi frente. No, en absoluto, por favor, no se preocupe por eso, Su Alteza. Es una herida pequeña que se puede ocultar fácilmente con mi flequillo. No hay ningún problema en absoluto. Dije con una amplia sonrisa en mi rostro. No tenía la intención de incomodar al príncipe más de lo que ya lo había hecho. La expresión del príncipe Geordo, sin embargo, una vez más se congeló en una máscara de conmoción e incredulidad. Miré alrededor. El príncipe no estaba solo en la habitación, todos los sirvientes en la habitación tenían miradas similares en sus rostros. Una atmósfera verdaderamente incómoda impregnaba la habitación. El primero en romper el silencio no fue otro que el propio príncipe. ¡Ah, qué madurez para un niño de 8 años! La niña de 8 más 17 años en la habitación haría bien en aprender de Su Alteza. Milady, incluso si no estás demasiado preocupada por tu lesión, la sociedad no lo vería así. De hecho, esta misma lesión puede afectar negativamente cualquier compromiso futuro o disuadir a posibles pretendientes. Oh, respondí sin saber qué más decir. El mundo en el que había vivido anteriormente apenas tenía penas tan duras por una lesión de solo 1 centímetro de largo. Esto no parecía ser el caso en este mundo de mediados de siglo, influenciado por Europa con sus nobles damas y demás. En un mundo lleno de matrimonios políticos, incluso una pequeña desventaja podría tener un gran impacto. La noble sociedad era realmente molesta. Cuando terminé de comprender la realidad de la situación, sentí una profunda melancolía sobre mi ser, mientras imágenes de debuts sociales y otras responsabilidades problemáticas surgían en mi mente. Cuando Catarina solo tenía recuerdos de 8 años, sabía que debutar en la sociedad era natural y esperado. Ahora que tengo mis viejos recuerdos, sin embargo, no podía verlo como algo más que una terrible carga. Después de todo, me había divertido en la escuela primaria trepando árboles y caminando por el bosque como un mono salvaje. En la escuela media me convertí en una otaku de pleno derecho, sumergiéndome profundamente en el manga, los juegos y el anime. Apenas un estilo de vida satisfactorio o con propósito. ¿Cómo alguien como yo debutaría en una sociedad noble? Quiero volver a mi vida anterior y comer patatas fritas y leer manga y mirar anime y jugar juegos. Irina, Lady Catarina... Oh, ¿sí? Perdida en los recuerdos de mi vida pasada, había olvidado por completo que el príncipe Geordo estaba parado frente a mí. Parecía que tenía mucho que decir. Desafortunadamente no estaba escuchando para nada. Me disculpo profundamente, príncipe Geordo. Bueno, entonces, Lady Catarina, ¿eso es aceptable para ti? Ah, sí, entiendo. El lindo y adorable príncipe Geordo estaba parado frente a mí, mirándome directamente a los ojos. Aunque apenas había escuchado nada de lo que tenía que decir, asentí con la cabeza, radiante en respuesta. Perfecto. Te volveré a visitar después de que estés de mejor humor, Lady Catarina. Cuídate. Hizo una reverencia a la imagen de un príncipe sincero y adorable de 8 años. Salió de mi habitación con su séquito detrás de él. No pude evitar preguntarme por qué el príncipe querría volver a visitarme. Después de todo, realmente no había estado escuchando. Supongo que más tarde les preguntaré a los sirvientes. Con ese pensamiento en mente, mantuve mi sonrisa radiante. Con eso, la repentina visita del príncipe había terminado. Ser anfitrión de un visitante mientras estás mal es realmente agotador. Supongo que debería dormir un poco más. Buenas noches. ¡Milady, felicidades! Aunque acababa de acostarme, Anne, una de mis doncellas, sacudió mi cuerpo bruscamente de un lado a otro, despertándome sin ceremonia de mi sueño. Pero tengo sueño. Aparentemente, habiéndose mantenido en jaque ante la presencia del príncipe Geordo, ahora Anne me sacudía con alegría desenfrenada. Su rostro estaba rojo brillante. ¿Qué pasa, Anne? ¿Te has vuelto loca por el encanto del príncipe Geordo? Anne, aparentemente inconsciente de mi mirada molesta, continuó en su estado de euforia. Incluso si el príncipe Geordo es el tercero en la línea del trono, eres el más capaz, milady. De hecho, existe la posibilidad de que se convierta en rey si su padre lo considera así. Y tú, milady, muy posiblemente podría convertirse en reina. Felicitaciones por su compromiso, Lady Catarina. ¿Quién con quién? ¿Qué? ¿Compromiso? ¿De qué estás hablando, milady? Por supuesto que me refiero a tu compromiso con el príncipe Geordo. ¿Qué? Mi grito reverberó por los pasillos de la mansión. Eventualmente, ese grito también se le atribuyó las secuelas que la fiebre había causado en mi pobre cabecita. Cuando finalmente me tranquilicé, exigí escuchar los detalles de Anne. Para ser específicos, le pregunté qué había dicho exactamente el príncipe Geordo, ya que estuve ocupada recordando mi vida pasada. Al parecer, el príncipe se sintió responsable de infligir una cicatriz en mi frente, por lo que se había encargado de hacer las paces. Por esa razón, el príncipe se refirió a sus intenciones de tomarme como su prometida. No, espera un minuto. El príncipe Geordo aún tiene 8 años. Si bien personalmente sentí que era demasiado pronto, parecía ser la norma en este nuevo mundo, según los 8 años de recuerdos originales de Catarina.
De hecho, los compromisos de los dos hermanos mayores del príncipe Geordo se habían anunciado hace menos de medio año. Además, ahora era Katarina Kles, la primera hija del duque Kles. Que un noble se casara con la realeza no era un problema social. Supongo que no había nada necesariamente malo en esto. Me casaría con un príncipe angelical y tal vez eventualmente me convertiría en reina. Para las hijas de otros nobles este debe ser un sueño hecho realidad. Mis padres también estaban eufóricos por este giro de los acontecimientos. Yo, sin embargo, no podía verlo como algo más que una molestia. Ya no me gustaba la idea de los debuts sociales, y ahora estaba comprometida con un príncipe y eventualmente podría convertirme en reina. Si eso no era una molestia, ¿qué lo era? Por supuesto, ya no podía rechazar al príncipe, decir «No, no quiero hacerlo». Suspiré profundamente. Aún así, pensar que el príncipe Geordo estaría tan preocupado por una pequeña lesión, incluso cuando en principio fue mi culpa que me cayera, tenía que ir tan lejos. Suspiré una vez más, levantando un pequeño espejo de mano en mi cara. En su superficie se reflejaba el rostro adecuadamente melancólico de una niña con una pequeña serie de puntos en la frente. Si tuviera que decirlo, Katarina era más bella que la mayoría de la gente, al menos era considerablemente más bella que como me había visto en mi vida anterior. Katarina tenía la cabeza llena de ondulado y liso cabello castaño. Sus ojos azul agua inclinados un poco hacia arriba causaron que cierto recuerdo mío surgiera de las profundidades. Todo lo que tenía que hacer era enrollar los bordes de sus delgados labios. ¡Ay! La imagen misma de una villana estereotípica. Por dentro seguía siendo una niña otaku terrible, parecida a un mono. No me costó mucho entender que nunca podría llevarme bien con alguien tan sabio y refinado como el príncipe Geordo. Ese día terminé dejando numerosos suspiros. Aunque hice muchos intentos de hablar con mis padres sobre esto, simplemente vieron mi comportamiento molesto como un efecto secundario de la fiebre y me instruyeron que descansara hasta que mejorara. Con eso me confinaron en mi habitación. Por el lado positivo, ahora estaba acostada en una cama que era 3 veces más grande que la que había usado en mi vida anterior. Además de tener fiebre durante la semana pasada, acababa de recibir al príncipe inmediatamente después de recuperarme. Apenas tuve tiempo de hacer nada, mucho menos para revisar los recuerdos de mi vida pasada. Ahora finalmente me quedé sola con mis propios pensamientos. En mi vida anterior fui la tercera hija de un asalariado y una ama de casa que trabajaba a tiempo parcial. Yo era la única niña en la familia y mi familia era buena conmigo, criándome con amor y cuidado. Pasé la mayor parte de mis días de escuela primaria corriendo por las colinas cercanas con mis dos hermanos, y luego, cuando conocí a algunas amigas otaku en la escuela media, me topé directamente con todo el estilo de vida otaku. La mayor parte de mis días los pasé comprando y consumiendo manga, doujinshis, DVDs de anime y videojuegos. De hecho, esto continuó hasta la escuela secundaria, donde comencé a jugar juegos otome siguiendo las recomendaciones de mis amigas. Ahora que lo pienso, nunca logré completar ese juego que estaba jugando. Para ser precisos, era un juego otome que había comprado unos días antes de mi desafortunado incidente en bicicleta. Sí, era un juego con una atmósfera europea de mediados de siglo, un juego otome ambientado en una academia de magia. Por supuesto, ¿cómo podría olvidarlo? Me gustó tanto ese juego que lo jugué todos los días, salvo las comidas y las duchas. Esa misma noche antes había guardado y cargado mi partida varias veces, tratando desesperadamente de tener un buen final con ese personaje que era un príncipe sádico, terrible y de corazón negro. Al no tener mucha suerte, seguí cargando mi partida guardada y, antes de darme cuenta, el sol había comenzado a salir. Si tan solo me hubiera ido a dormir antes. ¿Por qué estaba tan obsesionada con tener un final correcto? Pero el viejo refrán tenía razón, no tenía sentido llorar sobre la leche derramada. En algún momento de las primeras horas de la mañana, finalmente había conquistado la ruta del príncipe con una sonrisa falsa. Aunque parecía la imagen misma de un príncipe de cuento de hadas, era en verdad un personaje sádico y malvado, al menos así fue como fue descrito. Siendo más perfecto que nadie, los días del príncipe estaban llenos de aburrimiento. La protagonista aparece ante este príncipe, dejando atrás sus días melancólicos con su personalidad brillante y enérgica. Poco después, al príncipe le gusta y la situación finalmente se convierte en una historia de amor. Debido a que el príncipe era un personaje tan retorcido, sin embargo, era extremadamente difícil ganarse su favor. Para empeorar las cosas, el personaje rival en la ruta del príncipe era bastante fastidiosa. El personaje rival era la hija de un rico duque y había estado comprometida con el príncipe desde su infancia. Esto se debió a un evento en el que el príncipe se había topado con ella y ella se había tropezado, caído y lastimado la cabeza. Luego usó la cicatriz resultante como palanca para el matrimonio, alegando que el príncipe la había marcado. Ella lo ata a un compromiso irrazonable, intimida a la protagonista e intenta forzar a los dos a separarse. La cicatriz en realidad había desaparecido hace mucho tiempo. Si bien el malvado príncipe mismo lo sabía, tenía la intención de usar al personaje rival como un medio de defensa contra un flujo interminable de pretendientes femeninas. En cualquier caso, ese personaje rival era realmente complicado de tratar. Incluso yo estaba molesta mientras jugaba. ¿Por qué todo esto me parece tan familiar? Usando una cicatriz infligida accidentalmente por el joven príncipe para asegurar un matrimonio beneficioso, la hija mayor de un duque, mantener al príncipe obligado involuntariamente a un compromiso. El personaje principal sádico de este juego era... Su nombre era... Príncipe Geordo, y el nombre del personaje rival era... ¿Katarina Kles? Cuando comprendí aquello entré en pánico, me senté en mi cama, levantando el espejo para volver a observar mi rostro. En el interior se reflejaba, sin lugar a dudas, la cara del personaje rival del juego, la villana. Sí, este era el rostro de la villana que había estado recordando. Después de todo, ese era su papel. ¿Cómo puede estarme pasando esto?
Por segunda vez en un día, mis gritos resonaron en toda la mansión. Ese día, los rumores en la mansión, a su vez, se centraron principalmente en si la joven necesitaría otra visita del buen médico. En cualquier caso, tuve que confirmar si este era realmente el mundo retratado en ese juego Otome que había jugado. Esto podría ser una coincidencia, solo porque tenía el mismo nombre no necesariamente significaba que estaba en ese mundo. Eso sería sacar conclusiones de forma apresurada. Lo primero que tuve que hacer fue escribir todo lo que recordaba sobre ese juego en papel. El nombre del juego que había estado jugando hasta el momento en que lamentablemente morí se llamaba Fortune Lover, y estaba ambientado en un reino de estilo europeo de mediados de siglo, donde en igual medida se practicaba la espada y la magia. Ubicado principalmente en una academia dedicada al estudio de las artes mágicas, era un clásico juego Otome centrado en el romance. Entre los nobles en este mundo, algunos nacieron con el don de la magia, ocasionalmente los plebeyos también fueron bendecidos con él, pero tales casos fueron extremadamente raros. Cuando el portador cumpliera 15 años, se inscribiría en esta academia de magia para aprender a controlar mejor sus poderes. La protagonista era una plebeya que fue admitida en la academia independientemente de su estatus social debido a su raro talento en la magia. Empujada de repente en una academia llena de nada más que nobles, la brillante y optimista protagonista se ve obligada a superar todo tipo de obstáculos. En otra nota, los tipos de magia en este mundo se basaban en elementos, donde se incluían el fuego, el agua, la tierra, el viento y la luz. La tierra era el más común, seguido por el viento, el agua y el fuego. La luz era, como era de esperar, el más fuerte de los 5 elementos, pero quienes lo manejaban eran extremadamente raros. La protagonista, por supuesto, ejercía magia de luz. Había 4 posibles opciones de romance en el juego, la primera de las cuales era el tercer príncipe heredero del reino, Geordo Stuart. Estaba tomando su ruta justo antes de perecer lamentablemente. De un vistazo era la imagen misma de un príncipe de cuento de hadas, con cabello rubio y ojos azules. Desafortunadamente, tenía una personalidad perversa y retorcida y era un genio que podía hacer con facilidad cualquier cosa que pensara. Él desperdició sus días sin ningún tipo de interés. Además, también tenía una novia que estaba comprometida con él desde su infancia, la hija mayor del duque Cles, Katarina Cles. Su elemento mágico era el fuego. El segundo interés amoroso era el gemelo de Geordo y el cuarto príncipe heredero del reino, Alan Stuart. Había desarrollado todo un complejo debido a las capacidades sobresalientes de su hermano gemelo, aunque apenas si era tan retorcido como su hermano. A diferencia de Geordo, sin embargo, él tenía cabello plateado y ojos azules y poseía una atmósfera un tanto salvaje y apresurada sobre él. El hijo más joven de la familia real tenía una disposición algo malcriada, su elemento mágico era el agua. El tercer interés amoroso era el hermano adoptivo de la prometida de Geordo, Keith Cles. Como su nombre lo indicaba, Katarina Cles era su hermana mayor adoptiva. Había sido adoptado por la familia Cles debido a su excepcional potencial mágico. Sin embargo, su madre adoptiva y su hermana mayor no le dieron la bienvenida a la familia y su infancia fue mayoritariamente solitaria. Como una forma de rebelión contra este abandono, eventualmente se convirtió en un coqueto playboy. Su cabello beige claro y sus ojos verdes solo sirvieron para acentuar su imagen de mujeriego. Su elemento mágico era la tierra. El cuarto y último interés amoroso era el amigo de la infancia de Geordo y Alan, Nicholas Karp. También era hijo del canciller real. De los 4 era el más cercano a tener la mentalidad de una persona normal. Sin embargo, debido a su cara de póker siempre presente y su naturaleza reservada, era un personaje difícil de abordar. Era considerablemente guapo, con su cabello negro y ojos oscuros, y su elemento mágico era el viento. Y luego llegamos al infame personaje rival, Katarina Cles. En el escenario de este juego, Katarina era la hija mayor del duque Cles y tenía los aires orgullosos para igualar su estatus. Ella lucía una cicatriz dejada en su frente por un accidente con el príncipe Geordo en su infancia y era su prometida, bajo la justificación de que ella le pertenecía mientras la cicatriz permaneciese. El príncipe a su vez estaba obligado por honor a mantener este acuerdo. Ella era malvada y cruel, un personaje que sin descanso alguno intimidó a su hermano adoptivo. Su elemento mágico era la tierra. En este juego había una ruta de harén inverso, donde un jugador podía alcanzar finales felices con todos los posibles intereses amorosos. Sin embargo, en cuanto a Katarina Cles... Si bien era un obstáculo obvio en la ruta de Geordo, también apareció para aterrorizar a la protagonista en la ruta de Keith, infeliz de que su hermano adoptivo estuviera interesado en una simple plebeya. Ella también hizo lo mismo que en la ruta del harén inverso. En verdad, era una villana bastante vil. Si la protagonista tenía éxito en la ruta de Geordo y alcanzaba el proverbial final feliz, esta dedicada villana sería despojada de su estatus y expulsada del reino por su larga historia de delitos menores e intimidación contra la protagonista, después de lo cual la protagonista se casa con Geordo y vive feliz para siempre. En el mal final, sin embargo, atacaría a la protagonista con un cuchillo por pura envidia. Geordo, saltando para defender a la protagonista, termina matando a Katarina en respuesta. Incluso si fuera para proteger a alguien que amaba, Geordo terminó matando a su prometida y abandona el reino en autoexilio para embarcarse en un largo viaje. Lo mismo era cierto para las rutas de Keith y del harén inverso, con Katarina, la villana, muriendo siendo expulsada del reino. Eso es un poco extraño, ¿no? En los escenarios del final bueno, ella es expulsada del reino y despojada de su título. Y en los malos ella muere. ¿No hay finales felices para Katarina Cles? Solo hay finales extremadamente malos. Todas las rutas conducen a la fatalidad y solo hay banderas de destrucción. Y así, moví mi pluma por el papel lo más rápido que pude, anotando toda la información que podía recordar. Sosteniendo mis papeles en una mano, entrevisté y reuní información sobre mis nobles padres, antes de dirigirme a la biblioteca para realizar una investigación detallada sobre la historia de este reino.
Con mi cabello desordenado y ojos inyectados en sangre, corrí de un estante a otro. Preocupados por mi bienestar, mis padres y sirvientes se ofrecieron a llamar a un médico, pero no tuve tiempo para eso, así que rechacé rotundamente sus ofertas. Unos días después, finalmente llegué a mi respuesta, pero me dejó completamente perdida. Mis investigaciones solo sirvieron para confirmar mis sospechas, y la investigación adicional arrojó la única respuesta a la que no quería llegar. No tuve más remedio que creer los frutos de mi trabajo. Este era, de hecho, el mundo retratado en Fortune Lover. No tuve más remedio que creer que de hecho había renacido de alguna manera en el mundo del juego que había estado jugando la noche anterior de mi muerte. Este era el mundo de Fortune Lover, pero si ese fuera el caso, no había manera de que simplemente pudiera sentarme de brazos cruzados y aceptar los malos finales de Katarina Kless. Honestamente, ser expulsada del reino o ser asesinada de una forma u otra no era algo que ansiara. Dado que mi vida anterior había sido tan cruelmente interrumpida, al menos debería poder vivir hasta una edad avanzada en esta vida. Sí, con todo, y un gato en mi regazo. Como tal, ahora comenzaba oficialmente la primera reunión estratégica de evasión de finales malos. Presidenta de la reunión, Katarina Kless. Representante de la reunión, Katarina Kless. Secretaria de la reunión, Katarina Kless. Supongo que de alguna manera tengo que resolverlo por mi cuenta. Después de todo, no tenía nadie con quien discutir esto. Incluso si un médico me considerara mentalmente sana, no podría anunciarle con extraña confianza a mis padres y criados que «He renacido y este es el mundo de un juego Tome que había estado jugando en mi vida anterior». Entre la mirada salvaje en mis ojos y su aspecto de confusión, seguramente sería llevada por la fuerza a un hospital. Y así, sin más preámbulos, que comience la primera reunión estratégica de evasión de finales malos de Katarina Kless. Bien, ¿alguna de ustedes, señoras, tiene buenas ideas? Sí. Perfecto. Pues bien, señorita Katarina Kless, si es tan amable de proceder. En primer lugar, creo que sería prudente romper el compromiso de boda con el príncipe Geordo. Si podemos lograr eso, podríamos evitar con éxito todos los finales malos de la ruta de Geordo. Eso es cierto, sí, pero esta oferta fue extendida por el propio Geordo. ¿Podrías hacer algo así en esta alegre atmósfera familiar? Supongo que no. Bueno, ¿qué pasa si simplemente no asistimos a clases en la Academia de Magia? Si evitamos con éxito a la protagonista, evitaremos todos los puntos de la trama del juego. ¿No es un deber de todos los nacidos con aptitud mágica ir a la academia? En el caso de Katarina, sus poderes se manifestaron a los 5 años, incluso si es malcriada por su padre, no creo que ceda con respecto a la academia. Tantos problemas solo por esa inútil y tonta magia de tierra. Bueno, ¿qué tal si simplemente no intimidamos a la protagonista? ¡Sí! ¡Eso es correcto! En el juego, las cobardes amigas de Katarina también terminaron intimidando a la protagonista. Incluso si no la intimidáramos, podríamos ser vistas como las cabecillas. Eso no es todo. Nuestro prometido es ese retorcido príncipe Geordo. Él podría hacer algo con nosotras, aunque solo sea para poder terminar con la protagonista. No, ¿qué se supone que debemos hacer? No quiero morir. ¿Qué hacemos si somos expulsadas del país y perdemos nuestra posición social? No tengo ni idea. En cualquier caso, antes deberíamos calmarnos. Acabo de pensar en una excelente idea. ¿Una excelente idea? Primero es lo primero, si Geordo alguna vez intenta atentar contra nuestras vidas, debemos ser capaces de defendernos. Para ese fin, tenemos que ser más hábiles en la espada. Si se trata de eso y tenemos que luchar contra él, no caeríamos tan fácilmente ante su espada. ¡Oh, es verdad! Además, necesitaríamos algún medio de supervivencia si nos exilian del reino. Mi solución sugerida sería mejorar nuestra habilidad mágica. ¿Y exactamente cómo hacemos eso? Katarina solo tiene esa patética magia de tierra. No hay tantos individuos con aptitud mágica en otros reinos y tierras, entonces, si practicamos y perfeccionamos nuestra habilidad mágica, no tendríamos problemas para encontrar empleo, incluso si nos expulsan del reino. De hecho, en el juego, Katarina estaba obsesionada con Geordo y pasó todo su tiempo tratando de estar en buenos términos con él. Es por eso que sus calificaciones fueron malas. Ella no estudió ni practicó magia en absoluto, entonces, si realmente nos lo proponemos, podemos volvernos hábiles en la magia. ¡Ya veo! ¿Eso es a lo que te referías? Bueno, señoras, la solución es clara. Debemos poner nuestras mentes en perfeccionar nuestra habilidad con la espada y magia. De acuerdo, de acuerdo. Y con esto, la primera reunión estratégica de evasión de finales malos llegó a su fin. Si solo hubiera una persona en esta reunión estratégica que no fuera Katarina Kless, se apresuraría a señalar que la solución a la que habían llegado las 3 Katarinas no equivalía a nada. Desafortunadamente, en este momento tan importante, no había otra persona presente para darle un consejo extra a Katarina. Después de la primera reunión de Katarina Kless, establecí mi agenda para el siguiente día, comenzando un régimen de entrenamiento especial en esgrima y magia. Si bien mis padres se sorprendieron adecuadamente de mi repentina solicitud, alegué que era para fines de defensa propia y por eso no me avergonzarían en la academia. Mi postura inquebrantable finalmente llevó a mis padres a estar de acuerdo, aunque de una manera algo exasperada. Ahora que lo pienso, sus expresiones me recordaban a una cara que mis padres anteriores solían poner. ¡Qué nostálgico! Con mis esfuerzos concertados molesté a mi padre con los ojos en blanco, convenciéndolo de que me encontrara apresuradamente un tutor de esgrima y magia. Si bien logró encontrarme un instructor de esgrima relativamente rápido, un tutor de magia fue un poco más difícil. Como resultado, me resigné a leer libros de magia en la biblioteca de la mansión. Por ahora esto sería suficiente como práctica. En un rincón del jardín apoyé un viejo tomo grueso sobre mis rodillas, lo abrí y leí la primera página. En la página estaban escritas las siguientes palabras: para alcanzar grandes alturas en la magia, primero debes comunicarte con tus orígenes mágicos.
Para empezar, en mi vida anterior no balanceé espadas ni lancé magia, como tal, no había forma de que en este mundo de repente me convirtiera en un prodigio mágico. En otras palabras, estaba comenzando de cero. Comunicarse con tus orígenes mágicos. Mi elemento mágico es la tierra. Para empeorar las cosas, era patéticamente débil. Como referencia, mi único hechizo mágico podría elevar la superficie de la tierra en 2 o 3 centímetros. En su estado actual era bastante inútil para mí. De hecho, Katarina Kless no podía usar ningún otro tipo de magia en el juego. Elevar la tierra en niveles minúsculos era lo mejor que podía hacer. Este levantamiento mágico de tierra de 2 o 3 centímetros, supongo que podríamos llamarlo magia elevador de tierra, se usó principalmente para hacer tropezar a la protagonista y... ¿había algo más? ¿No? Bueno, elevador de tierra podría verse muy bien como una herramienta hecha con el propósito expreso de hacer tropezar a la gente, ya que eso era todo lo que podía hacer. Terrible, un tipo de magia verdaderamente patético. Si este pequeño elevador de tierra fuera todo lo que pudiera usar, ¿cómo podría escapar de los aciagos destinos que tenía por delante? De alguna manera tengo que mejorar mis poderes mágicos. Comunicarse con tus orígenes mágicos. ¿Eso significa que tengo que hablar con... la tierra misma? La tierra, comunicarme, hablar con la tierra... ¡Oh, ya veo! Milady, ¿qué es exactamente lo que estás haciendo? Me llamó mi criada Anne con una expresión algo preocupada. Como ves, estoy labrando la tierra, Anne. Respondí enérgicamente, vestida con un conjunto de overoles que me había prestado uno de los jardineros. En este día había decidido plantar algunos cultivos en el gran jardín de la mansión. Recuerdo que deseaba practicar su magia, milady, pero ¿por qué está labrando la tierra? Estoy labrando la tierra y plantando cultivos para aumentar mi poder mágico. Sinceramente pido disculpas, milady, pero no pretenderé entender algo de lo que acabo de decir. Respondió Anne. Su expresión de preocupación fue reemplazada por una de sorpresa. Parecía confundida por mi alegre respuesta. Ya ves, en este tomo de magia que leí decía, para alcanzar grandes alturas en la magia, uno debe comunicarse primero con sus orígenes mágicos, y mi elemento mágico es la tierra, ¿verdad? Así que eso es todo, me estoy comunicando con la tierra, y lo estoy haciendo mientras planto cultivos en este campo que estoy labrando. A decir verdad, el lado de la familia de mi madre en mi vida anterior tenía una larga historia de agricultores. Mi abuela solía decir que cuidar los campos era como hablarle a la tierra, y eso era todo. En verdad, estaba agradecida por su consejo. Si lograba labrar este campo y eventualmente cosechar sus frutos, habría logrado una gran comunicación con la tierra. Por supuesto, primero pedí permiso al jardinero, y luego pedí prestado una azada, una pala y un mono de jardinería. No podría estar más preparada. Tomando todo esto en consideración, mientras me mantuviese perfeccionando mis poderes mágicos labrando los campos, evitaría con éxito un final catastrófico. No creo que labrar los campos sea comunicarse con los orígenes mágicos. De alguna manera algo se siente desagradable sobre esa interpretación. Anne parecía estar murmurando para sí misma. Dejándola sola, bajé mi azada al suelo, renovando mis esfuerzos por labrar la tierra. Solo faltaba 7 años para que comenzara a estudiar en la academia. Durante este tiempo tenía que hacer algo más que simplemente fortalecer mi hechizo elevador de tierra. También tenía que aprender otros hechizos, preferiblemente los más rentables. Y así seguí trabajando en el pequeño campo en el que me encontraba, paleando la tierra con una determinación de acero. Sin embargo, pronto Anne interrumpió mi trabajo de campo, quien pareció recordar repentinamente un problema importante. Este no es el momento para que esté labrando la tierra y trabajando en los campos, milady. Tiene un arreglo importante. Hoy el príncipe Geordo le hará una visita social. ¿Eh? ¿Por qué? Pregunté, dejando caer mi azada en sorpresa. ¿Qué quiere decir con eso, milady? Él está aquí para visitarla, como es habitual después de un compromiso matrimonial. Oh, es cierto. Ups, se me había olvidado por completo. En cualquier caso, no debe hacer que espere. Por favor, vuelva a la mansión de inmediato. Sí, hagamos eso. No podía dejar que el príncipe de todas las personas me viera en este atuendo. Incluso yo sabía que eso era demasiado. En pánico me di la vuelta e intenté dirigirme hacia la mansión, pero ya era demasiado tarde. Impaciente por mi aparente ausencia, Geordo y su séquito de sirvientes habían decidido visitarme directamente en el jardín. Los sirvientes del príncipe parecían vacilantes cuando me miraron, probablemente confundidos sobre por qué una joven noble que se suponía que practicaba sus habilidades mágicas estaba vestida con un atuendo agrícola con un azada en sus pies. ¿Qué debo hacer? Honestamente, había querido volver a escondidas a la mansión sin ser detectada, cambiarme de ropa y volver al jardín con una cara nueva. Pero por supuesto esto ya no era posible. Mis ojos se encontraron con los del príncipe Geordo. El príncipe, por su parte, al principio parecía abrumado por la sorpresa, con los ojos bien abiertos, pero pronto asumió su sonrisa habitual y me habló. Si no es Lady Katarina, escuché que estaba practicando su magia en el jardín y pensé en presenciarlo. ¿Exactamente qué es lo que estás haciendo? Dijo el príncipe, su sonrisa siempre encantadora plasmada en su rostro. Si bien antes hubiera comparado esa sonrisa con la de un ángel, el príncipe Geordo era el mismo príncipe retorcido y malvado de Fortune Lover. Era un verdadero sádico y su sonrisa parecía completamente demoníaca. Estaba claro que se estaba riendo de mí, una dama supuestamente noble de pie en medio de un campo con ropa de jardinería. Esta no era la sonrisa de un pequeño y lindo príncipe que realmente quería saber lo que estaba haciendo. Me di la vuelta para mirar a los sirvientes de mi casa y luego al séquito del príncipe. Sí, estaban completamente congelados, arraigados al suelo. De hecho, mi padre, que había estado con el grupo del príncipe, ahora estaba mortalmente pálido y parecía que se desmayaría en cualquier momento. En realidad, mi madre ya se había desmayado, y en este momento estaba siendo apoyada por sus criadas personales,
Personalmente sentí que no tenía sentido vestirme con ropa elegante si iba a hacer trabajo de campo. Decidí ignorar a los sirvientes congelados y a mis padres petrificados. Sí, esta era mi forma personal de desafío. Buen día, príncipe Geordo. Gracias por venir hasta aquí. Me disculpo por las molestias. En este momento me estoy comunicando con los orígenes de mi magia, la Tierra. ¿Comunicándote con la Tierra? Sí, sentí que la forma más rápida y eficiente de hacerlo era labrar la tierra y trabajar los campos, y eso fue lo que hice. ¿Entonces está labrando la tierra para comunicarse con ella? ¿Trabajando en los campos para hablar con la tierra? Le respondí al príncipe con sinceridad y alegría, rematando aquello con una leve sonrisa. En respuesta, el príncipe miró hacia abajo, con los hombros temblorosos. Oh no, tenía que decirlo de ese modo. ¿Eso lo hizo enojar? No me digas que seré exiliado del reino antes de que me inscriba en la academia. Tragué fuerte. Después de un rato, los temblores del príncipe cesaron y él levantó la cabeza, mirándome fijamente. Había una sonrisa en su rostro, por lo menos no parecía enojado. Eso era un alivio. Ya veo, labrar la tierra y trabajar los campos para mejorar tu magia, una forma verdaderamente revolucionaria de practicar, sin duda. ¿Es así? No hacía falta ser un genio para entender que el príncipe realmente quería decir que no tenía idea de cómo funcionaba la magia. Entonces le di una respuesta vaga con la esperanza de suavizar el ambiente. Sin embargo, de repente el príncipe Geordo se me acercó. Entrando en el campo en el que había estado trabajando, con otro movimiento inesperado se arrodilló ante mí extendiendo su mano derecha. Lady Catarina, estoy aquí para discutir el asunto de nuestro compromiso. Una visita formal, sí. Espero que pases por alto mi rudeza por preguntar en un lugar así, pero ¿aceptas mi propuesta? Sí. Geordo rápidamente tomó mi mano entre las suyas antes de bajar la cabeza y plantar un beso sobre ella. Como una escena de cuento de hadas, sin embargo, el hecho de que uno de los dos estuviera vestido con ropas de jardinería hacía que no terminásemos de encajar en la imagen. Antes de darme cuenta había aceptado la propuesta de este príncipe angelical. Si fuera la hija de cualquier otro noble, o tal vez incluso Catarina antes de que volviera a mis recuerdos, seguramente estaría eufórica por el desarrollo. En cuanto a mí, sin embargo, era difícil de creer que el príncipe Geordo acabara de plantar un beso en mi mano manchada de tierra. De hecho, debería haberlo rechazado, diciendo algo como «No soy digna de ti, príncipe Geordo». Oh no, fui arrastrada por la corriente y dije que sí por accidente. Esto estuvo mal. Ya no podía retractarme. ¿Qué debo hacer? De hecho, incluso mis sirvientes y el séquito de Geordo parecían mirarnos de una manera cálida llena de felicitaciones. Era casi como si el encanto abrumador de Geordo hubiera hecho que todos los presentes olvidaran del hecho de que yo estaba en ropa de jardinería. Geordo, realmente eres temible. Mira, incluso mi padre, que estuvo casi fuera de combate hace unos momentos, está aplaudiendo. Mi madre, sin embargo, todavía está inconsciente. Aunque no tengo idea de cómo llegamos a este punto, supongo que ahora soy la prometida del príncipe Geordo, tercero en la línea del trono del reino. En cualquier caso, supongo que a partir de mañana tendré que esforzarme aún más en el entrenamiento de esgrima y magia. Geordo Stuart, ese es mi nombre. Nací en una posición extraña, tercero en la línea del trono. En este reino, el próximo rey es elegido por el actual monarca gobernante. Como tal, tengo la oportunidad de convertirme en el próximo rey de estas tierras, pero honestamente hablando, esa noción me aburre. No parece otra cosa sino una molestia. Para empezar, mis dos hermanos mayores son extrañamente capaces y a menudo aprendí a esgrima de ellos. Son buenos rivales y el próximo rey debería ser simplemente uno de ellos. También tengo un hermano gemelo. Debido a su constitución naturalmente débil desde su nacimiento, las niñeras y nuestra madre lo mimaron, por lo que mientras crecía apenas pasé tiempo con él. Tal es mi papel en este desafortunado asunto. Con la mayor parte de la atención entre mis dos hermanos mayores y mi gemelo más joven, a veces casi parece que todo el castillo se ha olvidado de mi existencia. Con una tutela mínima pude dominar tanto la espada como mis estudios, mientras que mis tutores me alababan mucho. ¿Y qué? No tiene sentido para mí. Soy bueno leyendo los pensamientos de los demás, y mis tutores y superiores me quieren mucho, ganándome su favor con una sonrisa simple e inventada. A diferencia de mis hermanos mayores, no tengo muchos objetivos en la vida y realmente no experimento dificultades en la mayoría de los asuntos. Cada día era un réquiem de aburrimiento. En medio de este aburrimiento y repetición, sin embargo, hace aproximadamente medio año me arrastré en un asunto bastante problemático. Para ser precisos, dicho evento fue el compromiso matrimonial de mi segundo hermano mayor, tal vez impulsado por el compromiso de mi hermano mayor hace medio año. Nada de eso realmente me importaba, sin embargo, sin importar la cantidad de anuncios, todos eran irrelevantes para mí, o eso pensaba. Los nobles de la sociedad, que no tenían mucho más que chismear, se centraron inmediatamente en la posibilidad de que el tercer príncipe también se comprometiera. Si bien era una presencia en gran parte olvidada en el castillo, seguí siendo popular en la sociedad noble, habiendo pagado mis cuotas y realizando las tareas esperadas de mi papel. Ni un solo noble en los círculos sociales relevantes tenía algo que decir sobre el príncipe Geordo, tercero en la línea del trono. Como resultado, una innumerable cantidad de potenciales novias fueron presentadas ante mí por sus padres. Esto era, de nuevo, nada más que una molestia. Fue en este mismo momento que el duque Cles me envió una misiva, diciéndome que traería a su hija al castillo en su próxima visita y que le gustaría mucho que me reuniera con ella, un fenómeno común. Los padres nobles comúnmente desfilaban sus hijas jóvenes ante mí esperando una oferta de compromiso si se ajustaba a mis gustos.
Debido al hecho de que el duque Cles ejerce una gran cantidad de fuerza social y política, no podía negarme y finalmente llegó el día. Mi primera impresión de la joven Lady Catarina Cles fue que era lo que esperaba. Era una joven mimada, orgullosa, arrogante, estúpida. Se me pegó como el barro en el tacón de una bota. Era sinceramente bastante molesta. Como resultado de este comportamiento egoísta, autoinducido, se cayó y se golpeó la cabeza. Algo realmente problemático. Por lo que escuché, el impacto había dejado un corte en su cabeza, uno que era lo suficientemente profundo como para requerir sutura. Cosechas lo que siembras, eso fue lo que pensé al escuchar las noticias. Bueno, supuse que una visita formal sería lo correcto, y entonces ese sería el final de este asunto. Parece haberle gustado mucho a Lady Catarina Cles, príncipe Geordo. ¿No cree que ella simplemente podría exigir un compromiso de su parte usando esta lesión como excusa? Esa fue la declaración de uno de los sirvientes. Pero sí, puedo usar eso a mi favor. Honestamente, esta línea interminable de pretendientes y nobles haciendo desfilar a sus hijas ante mí era irritante. Aunque solo quería elegir una novia al azar, las normas de la sociedad noble no perdonarían tal cosa. Había varias facciones políticas en la sociedad noble. Mis dos hermanos mayores tenían facciones políticas propias, como correspondía a su posición. Si me comprometiese con una dama noble del campo político en el que se encontraba mi hermano mayor, mi segundo hermano mayor me preguntaría si tengo intenciones ocultas tras mis acciones y viceversa. Convenientemente, la familia Cles era neutral. No había prometido alianza con ninguna de las facciones políticas de mis hermanos. Además, ahora tenía una razón adicional, la de accidentalmente causarle una cicatriz a su hija. Sería difícil para cualquiera pensar que el tercer príncipe que se había puesto del lado del duque Cles estaba apuntando al trono. La niña era, por supuesto, lo suficientemente irritante, pero no parecía ser completamente imbécil, y probablemente sería engañada con facilidad. Con todos estos factores en mente, decidí visitar a Lady Catarina, la hija mayor de la familia Cles. Al entrar en la habitación de Lady Catarina mientras se recuperaba, lo que escuché traicionó mis expectativas. No, en absoluto, por favor, no se preocupe por esto, Su Alteza. Es una herida pequeña que se puede ocultar fácilmente con mi flequillo, no hay ningún problema. La inesperada y casi ridícula respuesta de Catarina me golpeó con una fuerza considerable, dejándome momentáneamente sin palabras. ¿Qué se trae esta chica? Era como ella dijo. La cicatriz en sí no era grande ni prominente, sin embargo, esto no era algo que una noble dama diría. Pensar que ella era solo una niña noble mimada cuando la conocí. ¿Su fiebre era tan severa? Aún así, realizar mi elaborado plan fue aún más problemático. Catarina, con una expresión alegre pero aún aturdida en su rostro, realmente no parecía estar escuchando mientras describía los detalles de la propuesta. Catarina Cles. Acabé por encontrarme algo interesado en la chica. Quizás sería prudente observarla un poco más de cerca. Y resultó que le hice una visita formal a Lady Catarina Cles, como es costumbre en los compromisos matrimoniales. Catarina, sin embargo, me presentó otra vista increíble. Estaba vestida como una plebeya, parada en medio de un parche de tierra. Cuando le pregunté qué era exactamente lo que estaba haciendo... Actualmente estoy comunicándome con los orígenes de mi magia, la tierra. Sentí que la forma más rápida y eficiente de hacerlo era labrar la tierra y trabajar los campos, y eso es lo que hago. Respondió Catarina, aparentemente orgullosa de la conclusión a la que había llegado. Fue graciosísimo. En ese momento estaba dispuesta a darlo todo y simplemente reírme. Reprimiendo mi risa con gran esfuerzo, levanté la cabeza y mis ojos se encontraron con Catarina. Sus ojos azul aguamarina miraron directamente a los míos. Luego me acerqué y me arrodillé ante ella. ¿Aceptas mi propuesta? Sí. Respondiendo sin pensarlo mucho, los ojos de Catarina me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estaba confundida, de verdad. Verla me hizo reír aún más fuerte. Una joven de cabello castaño y ojos azul aguamarina ligeramente inclinados hacia arriba. Por primera vez en mi vida me sentí fuertemente atraído por otra persona. Por alguna razón tuve la sensación de que mi vida penosamente aburrida de estar rodeado de personas igualmente aburridas estaba a punto de tomar un giro muy interesante.